27 de noviembre de 1977, Aeroparque Jorge Newbery, Buenos Aires, Argentina. La ciudad respira un verano temprano, con esa humedad pegajosa y una neblina fina sobre el río. En la plataforma, un McDonnell Douglas DC-932 de Austral Líneas Aéreas se prepara para un vuelo corto y rutinario hacia Montevideo. Es el vuelo 901, un salto de apenas 35 minutos, casi un puente aéreo entre dos orillas que se miran de frente. En la terminal, los pasajeros se mueven sin ningún apuro. Ejecutivos con maletines, familias que van a pasar el fin de semana, algún turista curioso que recién descubre que hay un río tan ancho que parece mar. Van a bordo un poco más de 70 personas, según la mayoría de los reportes de la época. En la cabina, el comandante Omar Jesús Castañari y su primer oficial, los dos con buena experiencia en rutas regionales, revisan los últimos detallitos con calma. El DC-9 es un viejo conocido en la compañía, robusto, confiable e ideal para estos trayectos cortos. Tienen la carta de aproximación a Montevideo desplegada y el plan de vuelo está clarito: subir, nivelar, cruzar el Río de la Plata, descender, aterrizar. En teoría, nada fuera de lo normal. Pero el clima no coopera. Desde temprano, los reportes del tiempo hablan de nubosidad baja, lluvia intermitente y visibilidad reducida sobre el río. Montevideo reporta techo bajo y condiciones de vuelo por instrumentos. Nada que un avión como el DC-9 no pueda manejar, pero lo suficiente como para que la aproximación tenga que ser completamente instrumental, con poca o casi ninguna referencia visual. En un entorno donde un error de apenas unos cientos de pies puede marcar la diferencia entre tocar pista o tocar agua. Ya bien entrada la noche, el vuelo 901 recibe autorización para despegar desde Aeroparque. El DC-9 acelera por la pista pegada al río, vibra, se va aligerando y levanta el morro con calma. Las luces de Buenos Aires se hacen cada vez más chiquitas atrás, como un tapiz anaranjado que se queda pegado a la costa. A los pocos minutos, el avión entra en una capa de nubes bajas. Afuera, la cabina se vuelve un túnel gris y después completamente negro. Desde prácticamente el inicio, el vuelo va cruzando a puro instrumento. La tripulación establece contacto con control y recibe autorizaciones de nivel y rumbo. Vamos charlando sobre la aproximación prevista a Montevideo, el procedimiento por instrumentos y cómo encararíamos un posible desvío si el tiempo se pone más pesado. También mencionamos alternativas como Ezeiza o incluso regresar a Aeroparque, opciones más bien teóricas que en ese momento se sienten bastante remotas mientras todo sigue fluyendo tranquilo. En la cabina, el DC-9 se aproxima a la costa uruguaya, al menos según lo que marcan los instrumentos y lo que dicen los planes. Se prepara la transición hacia la fase crítica, el descenso. Aquí entran en juego los radiofaros, las cartas de aproximación, las altitudes mínimas de sector. Pero el Río de la Plata, de noche y con mal clima, tiene fama de ser traicionero. Algunos informes posteriores mencionan posibles dificultades con las señales de radioayudas o interpretaciones confusas de los mínimos de aproximación. Lo cierto es que el avión comienza a descender hacia Montevideo en medio de nubes densas, sin ver terreno, sin horizonte. Todo depende de que yo lea bien los instrumentos y de que esos instrumentos reflejen exactamente la realidad. Es en ese margen, pequeño e invisible, donde el peligro casi siempre se esconde. La aproximación sigue en curso. El vuelo 901 se entrega por completo al vuelo instrumental, en plena noche sobre el río. La lluvia golpea el fuselaje como un tecleo irregular, suave pero constante. En el radar meteorológico aparecen ecos, manchitas verdes y amarillas que insinúan chubascos dispersos. La tripulación sigue el procedimiento publicado, ajusta la potencia, configura los flaps, controla la velocidad con calma. El altímetro baja cifra a cifra, como una escalerita descendente hacia un suelo que nadie ve todavía. En la cabina de pasajeros, el descenso se siente suave pero constante. Se escucha el cambio en el ruido de los motores, se nota una ligera presión en los oídos.
Es un vuelo tan corto que el hecho de seguir en el aire empieza a sentirse más largo de lo esperado. La torre de Montevideo sigue en contacto, todo tranquilo. Intercambiamos datos de altitud y posición, se autorizan maniobras, se revisa lo de siempre. No hay señales de alarma obvias, nada que haga sospechar lo que se viene. Pero en algún punto de esa aproximación, el avión ya va por debajo del perfil seguro de descenso. La ilusión de que vamos correctamente alineados con la senda de planeo se sostiene solo en números y agujas, y esas agujas no siempre cuentan la verdad absoluta. A veces, también reflejan pequeños desajustes humanos. La combinación de techo bajo, lluvia intensa, noche cerrada y un cuerpo de agua inmenso justo debajo de la ruta es quizá la peor mezcla posible. Sin relieve visible, sin luces reflejadas, el agua se vuelve un vacío negro perfecto. La tripulación sigue buscando la pista, o al menos alguna referencia visual. El avión sigue bajando, el altímetro se acerca a los mínimos y, en la cabina, casi sin que nadie se dé cuenta, el margen de error simplemente se evapora. De repente, en la cabina, todo pasa en cuestión de segundos, a una altitud que después se considera peligrosamente baja para la fase de aproximación. Suena la alerta de proximidad al terreno o, según algunos testimonios, una alarma de altitud que nos obliga a reaccionar. Intento recuperar altura, pero la inercia del avión, la posición de los flaps y lo cerca que está el agua dejan un margen casi inexistente. El DC-9 impacta contra el Río de la Plata cerca de la costa uruguaya, todavía en fase de aproximación a Montevideo. Parte del fuselaje se desgarra, pero, en un hecho que los rescatistas luego describen con asombro, la estructura principal permanece relativamente entera. Algunas fuentes sostienen que esa integridad parcial del avión contribuye a que haya sobrevivientes. Sin embargo, contra todo pronóstico, varios ocupantes logran escapar. Rompen salidas, se arrastran hacia pequeñas aperturas, se aferran a restos que flotan. El DC-9 se hunde parcialmente, pero parte del fuselaje y las alas queda en una posición que permite que algunos se mantengan a flote el tiempo suficiente. El agua está fría, el viento sopla, y la noche, imperturbable, parece tragarse sus voces. Las autoridades de Uruguay y Argentina organizan rápidamente un operativo de búsqueda y rescate. Embarcaciones, helicópteros, luces, todo empieza a varón a recorrer la superficie del río. La niebla, la lluvia y la oscuridad hacen que cada minuto sea más difícil. Con el paso de las horas, la magnitud del desastre se vuelve imposible de ignorar. La mayoría de las personas a bordo han perdido la vida, pero se confirma que hay sobrevivientes, rescatados en condiciones extremas. En los días siguientes, toda la atención se va a la investigación. Equipos de peritos de ambos países examinan los restos del DC-9, revisan los instrumentos que lograron recuperar y analizan la información del control de tránsito aéreo. No todo el material del avión puede rescatarse completo del agua, y algunos detalles técnicos quedan cubiertos por un cierto manto de duda. Aún así, se dibuja un panorama relativamente claro, una aproximación por instrumentos, en condiciones meteorológicas complicadas, que termina siendo un descenso por debajo de los mínimos establecidos. Los informes señalan una mezcla de factores humanos y operativos. Posible desorientación espacial, una interpretación equivocada de las radioayudas, presión operativa por sacar adelante el vuelo y una confianza excesiva en la imagen mental que la tripulación tiene de la posición del avión. También se revisan los procedimientos de Austral y el contexto regulatorio de la época, cuando las culturas de seguridad todavía se estaban terminando de consolidar. Este accidente termina convirtiéndose en un punto de referencia para las discusiones que vienen después sobre entrenamiento en aproximaciones de no precisión y sobre la disciplina para respetar los mínimos. Con los años, el vuelo 901 de Austral se va sumando a la lista de tragedias del Río de la Plata, ese espejo de agua tan ancho y con una calma medio engañosa, que esconde historias de niebla, de errores mínimos y de consecuencias enormes. Cada vez que un avión cruza de Buenos Aires a Montevideo en una noche lluviosa,
La memoria de este vuelo late suave en los procedimientos, en los simuladores, en esa obsesión casi susurrada por respetar las altitudes mínimas. Es como un recordatorio silencioso de que en la aviación la rutina nunca es totalmente inocente. Y sin embargo, incluso con toda esa tecnología, la historia volvería a repetirse en otros cielos latinoamericanos. El vuelo 801 de Mexicana de Aviación en 1969. Si quieres entender cómo el mismo fantasma reaparece, haz clic aquí. Nos vemos allá.